Buenos días. Quiero darle la bienvenida a la actividad del Puerto Rico Constitution Center, las tres ramas de gobierno luego del paso del huracán María. Para comenzar la actividad, quiero presentarle al licenciado profesor José Efraín Hernández Acevedo para unas breves palabras. Bueno, pues muy bienvenidos a todos y a todas a esta su casa, la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Quiero felicitar primero que todo al licenciado Joel Pizá Batiz y a Jorge, que organizaron esta actividad de Puerto Rico Constitutional Center y la Asociación de Estudiantes de Gobierno y Política Pública. Estamos muy contentos porque eso es lo que queremos, ¿no? Que los jóvenes traigan sus inquietudes y organicen sus actividades. Y felicito a los distinguidos invitados, al honorable juez Félix Figueroa, al decano William Vázquez Irizarry y al licenciado Leonardo Aldrich por haber aceptado esta invitación y compartir con nuestros alumnos su experiencia, su conocimiento en este tema tan pertinente, que aunque se centra, ¿no?, en los efectos que tuvo el huracán, los huracanes, ¿no?, porque primero fue Irma y después nos azotó María, y ya pues nosotros veníamos ya sufriendo los efectos de la quiebra, ¿no?, del gobierno de Puerto Rico. O sea que estos huracanes vinieron a acrecentar aún más la crisis que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Crisis que, ¿verdad?, que no ha terminado, como pudimos ver hoy en la prensa. Todavía seguimos sufriendo los efectos de este huracán. Todavía hay miles de puertorriqueños que no tienen luz, que no tenemos los servicios de electricidad, de las utilidades públicas, y no se sabe, lo peor de todo es que no se sabe hasta cuándo. Ya estamos próximos a comenzar la nueva temporada de huracanes y no hemos salido de la crisis que ya nos dejaron estos huracanes. Así que estoy muy contento, quiero felicitarlos a ustedes por haber organizado esta actividad y espero que se repita por lo menos todos los años, por lo menos de vez en cuando. Así que están cordialmente invitados y muchas gracias. Ahora quiero darle la bienvenida al licenciado Joel Pizá Batiz. Muy buenos días a todos. Es una gran alegría estar en lo que considero mi casa. Yo veo a este grupo de estudiantes y me recuerda cuando estuve 5 años en estos pasillos con las características inherentes a un estudiante universitario, decía un amigo mío, que eran con sueño, con hambre y pelado. Y les quiero confesar que no ha cambiado mucho. Les quiero agradecer a los panelistas, ¿verdad?, como los mencionó el profesor José Efraín Acevedo, ustedes estudiantes. El Puerto Rico Constitution Center surgió yo un día viendo unas conferencias del National Constitution Center de los Estados Unidos y viendo cómo ellos traían profesores de derechos, presentaban libros, debatían controversias constitucionales. Y yo dije, ¿qué tal si podemos hacer algo, ¿verdad?, con mi grupo de amistades, involucrar a la Academia de Puerto Rico, traer profesores y abogados de alto calibre como tenemos hoy, y con mi amigo Daniel Beltrán, que es mi cómplice en todas estas cosas, decidimos entonces emprender esta gesta y hoy tenemos nuestra primera actividad. Yo quedé enamorado del derecho constitucional en la clase del profesor Héctor Luis Acevedo y recuerdo que un día me dijo, los parlamentos son el refugio de las mayorías, pero los tribunales son el refugio de las minorías. Y eso se quedó impregnado en mi mente y dije, bueno, ¿cómo la rama judicial y cómo la discusión del derecho público, el derecho constitucional puede aumentar y puede catalizar cambios en una sociedad? Y con ese norte y esa premisa quiero iniciar, ¿verdad? Esta es la primera conferencia y esperamos que tengamos todas más a lo largo de estos meses y los próximos años. Bienvenidos. También quiero agradecer a Microjuris, que está transmitiendo esta actividad a través de las redes sociales. Tenemos un público cibernético que se nos une en los próximos minutos. Así que muchas gracias y estemos pendientes que comience el panel, que es la actividad principal. Gracias. Ahora quiero darle la bienvenida al distinguido panel que está compuesto por el honorable Félix Figueroa Cabán, juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. También del profesor William Vázquez Irizarry, catedrático en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. De igual forma, quiero darle la bienvenida al licenciado Leo Aldrich, abogado y analista política.
político. Bueno, comenzamos oficialmente el panel. Como mencionamos, tenemos al juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, el juez Félix Figueroa Cabán, al profesor William Vázquez Irizarry y al licenciado Leo Aldrich. El tema que seleccionamos para esta primera conferencia fue cómo las tres ramas del gobierno de Puerto Rico se vieron afectados tanto en su funcionamiento interno como el servicio a la ciudadanía luego del paso del huracán María. Así que traímos un representante de cada rama. Al licenciado Leo Aldrich le impusimos, ¿verdad? No tuvo mucha opción de la rama legislativa. Y comenzamos entonces, que cada uno comience un turno introductorio de unos 7 minutos aproximadamente, de que ellos entiendan, ¿verdad?, cuál ha sido el desafío y los retos de la rama la cual representan. Así que comenzamos con el juez Félix Figueroa Cabán con relación a la rama judicial de Puerto Rico. Bueno, buenos días en primer lugar. A usted le trae recuerdos cuando era estudiante en este recinto. A mí me trae recuerdos cuando era profesor de filosofía aquí. Me imagino que la totalidad, salvo los que están al frente, no habían, al frente, a la primera línea, no habían nacido. Pues me siento halagado, en cierta medida honrado, que una combinación, joint venture entre una asociación estudiantil y una asociación profesional haya generado o haya producido este tipo de actividad, que por el montaje que vi publicitario parece que va muy bien. A mí, con esas aclaraciones, me dicen que yo tengo que hablar de las tres ramas del gobierno, luego el paso del huracán María, y que yo tengo que hablar de la rama judicial. Yo voy a hablar de la rama judicial, pero desde el punto de vista de un caveat, ¿verdad? Que desde el punto de vista de los cánones de ética me imponen una restricción al yo hablar. Las expresiones que yo haga aquí las hago a base de los datos que tengo y en mi capacidad personal, ¿verdad?, como panelista, no en representación de la rama judicial. Por lo tanto, eso va a tener posiblemente un impacto en algunas de las contestaciones que me puedan hacer, ¿verdad? Porque voy a tener esa limitación. Pero con esa aclaración de fondo podemos empezar. Yo creo que el director del departamento aquí estaba hablando del impacto que tuvo el huracán María sobre Puerto Rico. Y la rama judicial no fue la excepción, ¿verdad? Todo el mundo quedó sorprendido, sobrecogido, ¿verdad?, y superado por este evento. La rama judicial, por ejemplo, el centro judicial de Bayamón, en la carretera número 2, colapsó físicamente. Los expedientes estaban en la avenida Militar, buena parte de ellos, en el parking del centro judicial. En Aguadilla se metió el agua, ¿verdad? Que el centro judicial, los Carlitos y Gaui han ido por ahí, que tiene una vista impresionante, pues ahí se metió el agua y inhabilitó los primeros 2 o 3 pisos. Entiendo que en Utuado, que es una región que yo revisaba, se metió el río, colapsó el pueblo y colapsó el centro judicial también. O sea, la rama judicial no fue una excepción frente a esa debacle que representó este huracán, ¿verdad?, para el país, ¿verdad? ¿Qué hizo la rama judicial frente a eso? ¿Qué medidas tomó para afrontar una catástrofe para la cual yo creo que se puede estipular que nadie estaba preparado? Pues mire, la rama judicial tomó 3 tipos de medidas. Unas medidas iban dirigidas a los litigantes. Otras medidas iban a los litigantes y a los litigios y a la responsabilidad que tienen los abogados cuando presentan casos ante los tribunales. La otra iba dirigida a los abogados, a tratar de asistirles en este proceso caótico, ¿verdad? Y la otra al público en general, como uno se puede imaginar. Con relación a las medidas relacionadas con el trámite de los asuntos litigiosos, la más importante es una medida tradicional que se toma, y es que el Tribunal Supremo emitió una extensión de términos. De ese modo, todos los términos de los casos que se presentaran en el Tribunal General de Justicia, TPI, TA, Supremo,
quedaron ipso facto prorrogados desde el 19 de septiembre del 2017 hasta el 30 de noviembre de ese mismo año. Es decir, que si usted tenía escritos para vencer en esa fecha, se movieron los términos automáticamente hasta el 1 de diciembre, ¿verdad? Que es la fecha en que se consideraron todos esos términos vencidos. Eso es lo que tiene que ver con los litigios, con los recursos que se presentan, con las obligaciones, por decirlo así, por escrito de los abogados con los tribunales. Desde el punto de vista de la litigación activa, el Tribunal Supremo suspendió todas las vistas judiciales, todas, durante ese periodo de emergencia, que es del 19 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, paradójicamente, hasta el 1 de noviembre, que empezaron a recalendarizarse. O sea que ahí, pues la rama judicial le dio una tregua a los abogados, a la comunidad y a las partes, ahora no hay que presentar los escritos hasta el 1 de diciembre, y las vistas se suspenden hasta el 1 de noviembre. Por otro lado, las normas de competencia que hay, esto es una escuela de ciencia política, más o menos deben de tener una noción de ese concepto, se flexibilizaron al punto de que cuando estaba la situación bien álgida, la crisis bien severa, bien seria, se modificaron las normas de competencia para que todos los recursos todos asuntos urgentes, se pudiera atender desde el Tribunal Superior, de la Región Superior Tribunal Superior de Cagua, la Región Judicial de Cagua, que era el único que estaba habilitado. De modo que todo asunto urgente desde el 24 de septiembre del 2017 se tramitaba en Caguas. Posteriormente, según fue mejorando la situación, que todavía ustedes saben que es precaria, se amplió esa oferta estableciendo un sistema de jueces de turno. Ahora hay que decir jueces y juezas, ¿verdad? Creo que hay que decir así. Un sistema de jueces y juezas de turno donde iban a atender asuntos urgentes de naturaleza penal, civil y relaciones de familia. Se puede imaginar que en un escenario como ese había muchos asuntos urgentes, ¿verdad? Se jodaban las plantas, ¿verdad? Había que ir a vista 6. Se llevaban los nenes para afuera, había que ver la vista de custodia, ¿verdad? Y había un problema de convivencia con vecinos, porque la planta molestaba, ¿verdad? Pues todo eso había que atenderlo. Y se atendía desde ese punto de vista. No obstante lo anterior, en esos asuntos, el tribunal, esos asuntos extraordinarios que se estaban atendiendo, el Tribunal Supremo ordenó, como una medida adicional, que se notificaran las determinaciones del tribunal, que es el debido proceso de ley, mediante correo certificado y o correo electrónico hasta donde llegaran. Todo eso eran medidas prácticas dirigidas, ¿verdad?, a tratar de de enfrentar desde el punto de vista de la presentación de recursos ante el tribunal esa emergencia. Ahora bien, le dije que eso era el primer tipo de medida que tomó el Supremo. El segundo iba dirigido a los abogados, a darle servicio a los abogados. Eso se hizo habilitando en la biblioteca de los centros judiciales el servicio de internet, porque fue crítico, ¿verdad? La gente no podía trabajar, ¿verdad? No se podía comunicar. Y el Supremo facilitó allí como pudo, y haciendo, ¿verdad?, unos notables esfuerzos, la rama judicial más bien, el servicio de internet en la biblioteca, que le permitía a los abogados trabajar allí, porque no tenían oficina, y consultar los casos, ¿verdad?, el estado de los casos, aunque estaban paralizados,
mediante una consulta al SUMAC, el Sistema Único de Manejo de Administración de Casos, que es un sistema cibernético, ¿verdad?, mediante el cual usted se entera, y el público en general se entera de en qué estado está el litigio. También se estableció un centro de llamadas donde los abogados podían solicitar de la rama judicial en qué estatus estaba su caso. Y desde ese punto de vista, dentro de la precariedad, se trató de lidiar con la situación de los abogados. Pero ahora, y yo soy profesor de ética, entre otras cosas, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y la Facultad de Derecho Interamericano, una cosa que es importante ahora para los abogados es el programa de educación jurídica continua. Abogados tienen que cumplir con unos requisitos de educación jurídica continua durante 24 créditos de 3 años. Y el incumplimiento sin fundamento conlleva un desaforo automático. Y eso preocupaba a los abogados. Ahí el Supremo tomó medidas también. Suspendió los avisos de incumplimiento, que son los que abren los procedimientos disciplinarios, desde el 19 de septiembre al 30 de noviembre. Y descontinuó hasta nuevo aviso el pago por concepto de cuotas de acreditación que uno tiene que hacer, ¿verdad?, cuando toma un curso y solicita que se lo acredite. En ese sentido, trató de cubrir los frentes del abogado, dándole apoyo clerical y de información cuando no se podía, y brindándole un relevo, ¿verdad?, ante esa obligación de gran importancia que es el cumplimiento con los requisitos de educación jurídica continua. Finalmente, también hubo unas medidas dirigidas a la comunidad. Y en ese sentido, la más importante es que se mantuvieron operando los centros de mediación de conflictos, ¿verdad?, de la rama judicial. Antes, precisamente necesario, ante la multiplicidad de problemas de convivencia que generaban la crisis del huracán. Y se estableció un centro de llamadas donde el público podía consultar el estado de su caso. Y en ese sentido, como les dije, pues tenemos cubierto las medidas que tomó la rama judicial en la tramitación de los pleitos con relación al abogado y con relación al público. Aquí podemos pasar de la... Claro que sí, profesor William Vázquez Grisari, la rama ejecutiva. Sí. Buenos días y gracias por la invitación para estar aquí esta mañana. En términos de la rama ejecutiva, yo me voy a concentrar en las respuestas y las acciones por parte del gobernador, porque si no, pues tendría que entrar en cada agencia, ¿verdad?, en lo que hizo. Y en términos de la reacción del gobernador, yo creo que lo primero que hay que señalar es que podríamos tratar de diferenciar en lo que son, digamos, aun cuando pueda parecer un contrasentido, emergencia ordinaria y emergencia extraordinaria. ¿A qué me refiero emergencias ordinarias? Bueno, pues con todo lo que pueda uno asociar la idea de un huracán con una emergencia, pues estamos en una zona de huracanes y tenemos el conocimiento inclusive para tener una temporada de huracanes que comienza y termina, y tenemos inclusive agencias de gobierno diseñadas para manejar emergencias, así que no hay un carácter de imprevisto del todo con el tema de la emergencia. Y cada vez que hay un huracán, un fenómeno atmosférico con un impacto pues que se previene que sea bastante grande, de ordinario pues hay unas cosas que pasan. Y eso que pasa es, el gobernador emite una orden ejecutiva declarando un estado de emergencia. ¿Para qué usualmente se utiliza eso? Pues para cosas tan sencillas como, por ejemplo, que las agencias, si tienen que hacer una compra, no tengan que someterse al proceso de subasta. Pueden hacer compras de emergencia. O eso sirve también para activar la Guardia Nacional, que por ley pues tiene que ser activada formalmente por el gobernador para todo lo que tenga que ser necesario, ¿verdad?, para atender. Y eso es de esperar pues que pasara en el caso de María, y de hecho pasó en el caso de María. Yo creo que lo importante es que tengamos claro la situación extraordinaria en la que estamos viviendo, porque antes de esa declaración de emergencia, ya Puerto Rico estaba bajo varias declaraciones de emergencia. La ley promesa incluye una declaración de emergencia.
En este mismo cuatrienio se aprobó una ley, que es la Ley 5, en enero del 2017, que se llama Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico, que decreta un estado de emergencia, dándole entonces al gobernador facultades para que atienda temas que tengan que ver con control de gasto, prioridades para pago, producto de toda la crisis fiscal. Esa declaración de emergencia de esa ley tenía una vigencia, le dije, enero de 2017, hasta el 1 de mayo del 2017, pero podía ser extendido por 3 meses por el gobernador. El gobernador lo hizo en abril, la extendió hasta agosto del 2017, y antes de que concluyera esa extensión, la legislatura enmendó la ley y extendió esa emergencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Y el gobernador, a su vez, lo podía extender por periodos de 6 meses. En efecto, con la orden ejecutiva 76 del 2017 quedó extendida, así que esa emergencia ya estaba presente, esa declaración de emergencia ya estaba presente cuando llegó el huracán. Después del huracán Georges en el 98, en el 2000 se aprobó una ley, que es la Ley 76, y esa ley lo que trata de atender es trabajos que hubo que hacer para recuperar del huracán Georges, y de repente hubo un problema porque tenías que hacer un trabajo de reconstrucción en infraestructura y tenías que cumplir con los procedimientos ordinarios de permiso. Así que se creó una ley, que es la Ley 76 en el 2000, que básicamente lo que provee es que el gobernador puede decretar un estado de emergencia para entonces permitir que las agencias, cuando haya que hacer proyectos de infraestructura para responder a los daños, no tenga que cumplir con todo el proceso de permiso. Hay menos participación ciudadana, todos son procesos mucho más abreviados, hay unos sacrificios en vista de que hay que atender la emergencia. Esa ley está ahí para que los gobernadores pues la puedan utilizar. De la emergencia de huracanes hemos pasado a entonces unas declaraciones de emergencia donde se plantea que hay una situación crítica en un tema y que se justifica entonces la declaración de esta emergencia. En enero del 2017, atando al todo el tema de la crisis y sin que hubiera habido un huracán, se hace una declaración de emergencia bajo esa ley. Y las declaraciones de emergencia bajo esa ley tienen una duración de 6 meses. Así que se declaró en enero del 2017, un poco entra el gobernador y como parte de lo que tenemos que hacer para superar la crisis, hacemos la declaración de emergencia. Hay una orden ejecutiva 6 meses después extendiéndolo. Así que esa orden ejecutiva también estaba vigente y había esa declaración de emergencia vigente cuando llegó el huracán. Y cuando llega el huracán María, el gobernador hace una declaración de emergencia con orden ejecutiva, que es la clásica, para permitir compras y para permitir también para activar la Guardia Nacional. Ahora, se hizo algo particular esta ocasión, y eso es entonces lo que me gustaría enfatizar. Y lo puedo girar el comentario general, aunque no voy a hacer un juicio valorativo ahora, eso lo haremos en otras preguntas, solamente para describir. Me refiero, por ejemplo, a la base para decretar un toque de queda. Si uno mira la orden ejecutiva para decretar el toque de queda, hace mención a que el artículo 15 de la ley 211, esa ley es la que crea la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia. La orden ejecutiva dice que esta ley faculta al gobernador, luego de declarado un estado de emergencia, a darle vigencia a aquellas medidas que sean necesarias para manejar la emergencia mientras dure la misma, con el objetivo de salvar vidas y proteger las propiedades, la salud y la seguridad de nuestros ciudadanos. Así que específicamente contra ese artículo es que gira entonces muchas medidas que se tomaron que no se habían tomado antes, producto de emergencia en huracanes. Eso incluye toque de queda. Eso incluye, bajo esa misma justificación, darle autoridad al secretario de Hacienda para que hiciera ajustes en las normas contributivas para atender el reto para los contribuyentes. Eximir del IVU a las pymes. Suspender la vigencia de convenios colectivos. Cada una de estas cosas tuvo una orden ejecutiva después del huracán. Suspender o eximir de los requisitos que disponen las leyes para contratar en el gobierno durante ese periodo. Dar autorización para que los
para que empleados de compañías privadas, empleados de seguridad de compañías privadas que venían en todo el tema de la ayuda, no les aplicaran las leyes de armas en Puerto Rico. Extender la inmunidad a los médicos que venían aquí, que no estaban autorizados a ejercer la su licencia, no tenían licencia en Puerto Rico. También entonces se les extendió la inmunidad que le aplica a los médicos de aquí. O sea, hay una serie de cosas que no habían pasado antes y que descansan entonces en invocar esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno mira la ley no dice exactamente lo que la orden ejecutiva. La orden ejecutiva lo que hace es describir lo que la ley hace. Pero la ley específicamente, si uno va a la ley, lo que dispone es que cuando hay una emergencia, efectivamente se puede hacer una declaración de emergencia. Y lo que dice es lo siguiente, que el gobernador podrá dictar, enmendar y revocar aquellos reglamentos y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre. Así que si al final vemos el escenario específico de esta orden ejecutiva, lo que la ley solamente dice es que el gobernador puede dictar órdenes que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia. Así que es una cosa bien general, bien ambigua, y en esta ocasión, repito, se han hecho unas cosas que no se habían hecho antes. En el caso del toque de queda, es una de ellas. Usualmente los toques de queda, lo que se discute en la literatura es si son muy amplios en términos de si son constitucionales, a quién va a aplicar. Pero aquí no es un asunto de si el toque de queda, digamos, es constitucional. No estoy entrando en eso. Aquí el primer planteamiento antes si algo es constitucional es si es legal. O sea, si el gobernador tiene autoridad para emitir un toque de queda. Y eso realmente no está claro. Después podemos entrar al manejo del asunto, partiendo de que no está claro y que no hay nada consignado en la ley. Todos recordarán, primer toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Después hubo una enmienda a la orden ejecutiva para decir que iba a ser de 7 de la noche a 5 de la mañana. Una cosa interesante es que la orden ejecutiva decían que para levantar el toque de queda no hacía falta otra orden ejecutiva, lo cual puede hacer sentido. Lo que pasa es que dejaba la puerta abierta para que pudiera haber variaciones que no fueran por orden ejecutiva. Semanas después, el 18 de octubre, el gobernador anuncia que queda sin efecto el toque de queda, lo cual pues es consono con eso que decía la orden ejecutiva, de que para levantarlo no hacía falta. Ahora, el 31 de octubre, recordarán, día de Halloween, de repente se anuncia que se está reactivando el toque de queda, sin entrar en el detalle de que había una excepción de los que fueran a ver un juego de baloncesto, de pelota en los pubs. Fuera de eso, lo interesante es que esa reactivación del toque de queda no es que no fuera por orden ejecutiva, es que solamente fue mediante un tuit del gobernador que fue objeto después de conversación en una conferencia de prensa que dieron funcionarios de Fortaleza. Y uno podrá decir, bueno, pues nos enteramos, no nos enteramos. Recuerden algo, al final, la pretensión del gobierno es que una vez se emite una orden del gobernador de que hay un toque de queda, violentar el toque de queda es violentar una orden del gobernador. Y lo que está subyacente a eso es que la ley que autoriza al gobernador a emitir órdenes durante estado de emergencia, esta ley que ellos invocan, tiene una disposición que se llama violaciones y penalidades. Y esa ley tiene una disposición que dice que es delito violentar una orden del gobernador que es emitida invocando esa autoridad. Así que al final lo que quiere decir es que si uno violaba el toque de queda el día de la noche de brujas y uno no iba a ver el juego de pelota, y uno ni siquiera sabía que había un juego de pelota, uno podía ser arrestado. Entonces, pues, hay que hacer una línea de ese momento del arresto a lo que le estoy planteando en términos de que no está clara la autoridad en la ley. Así que esto no es meramente, digamos, un mecanismo de control, es que hay un tema de restricción de libertad, hay un tema de responsabilidad criminal con algo que realmente no está del todo claro.
Después podemos hablar entonces, pues, de convenios colectivos suspendidos, requisitos de contrato que no se han llevado, pero me parece que ya La próxima pregunta. atendimos el tiempo. Eso que dice el profesor William Vázquez Irizarry, precisamente sobre la Ley 5 de 2017, pero más ampliamente sobre el toque de queda, yo les quiero ilustrar con un ejemplo sencillo. Ese 31 de octubre, esa noche de Halloween, si usted estaba fuera del horario dictado por el toque de queda, porque estaba regresando de ayudar a los hermanos utuadeños que estaban en precario, y los detenía la policía, usted técnicamente podía ser arrestado. Si estaba viendo el juego de pelota, pues estaba bien. Esa es la dicotomía, ese es el contraste que quiero que marquen, porque si estaba ayudando a los hermanos utuadeños, estaba en violación de la ley. Si estaba viendo el juego de pelota, estaba en ley. Lo cual es un absurdo, además, en términos prácticos, pero en términos legales también lo es, porque si yo estaba en un pub viendo un juego de baloncesto o una película comunista o Project Runway, no me podían decir a mí que, o sea, estaban dictando qué se puede y qué no se puede ver para eximir a alguien de un toque de queda. Así es que eso, ¿verdad? Como una nota al calce. Pero en términos sustantivos de la Asamblea Legislativa y su respuesta a el huracán María, lo primero que tengo que señalar para enmarcarlo, obviamente, es que, y usando un poco un pie forzado del profesor Héctor Luis Acevedo, de que los parlamentos son el refugio de las mayorías, pues en esta ocasión no hay duda de que esto era un asunto que afectaba a las mayorías. Esto es un asunto populista. Esto es bastante sencillo de atender porque no es una controversia que divida al país entre rojos azules o entre una fórmula de estatus u otra. Aquí todo el mundo está conteste de que hay que tener una respuesta al unísono a esta situación. Así es que era materia fértil para empezar a legislar y, como ustedes saben, yo hice para prepararme para esto, hice una recopilación de todas las medidas y todos los proyectos que han sido radicados con esta temática de María. Y conté 162 medidas, tanto de Cámara como de Senado. Algunas son, hay 3 categorías, como yo las categorizo, ¿verdad? Algunas son excelentes ideas que no se han podido ejecutar, que no han tenido ninguna resonancia. Algunos son simplemente ridiculeces de la mayor envergadura y son bastante cómicas. Y otras, pues, sí se han puesto en vigor y han tenido un efecto. Y les quiero mencionar algunas brevemente. Bueno, voy a empezar con una que me parece divertida, que es para declarar el 20 de septiembre de cada año como el Día de la Hermandad, la Solidaridad y la Perseverancia del pueblo puertorriqueño. Eso obviamente son cosas que, y está aquí, nos acompaña Néstor Luperey, que sabe de eso, que fue secretario de la Cámara, que eso se da en la legislatura, eso es algo común, pero no tiene ningún efecto real. O sea que se da porque es parte de la inercia de los cuerpos legislativos, de la burocracia, y se da ese tipo de cosas. Hay, sin embargo, otras que me parece a mí que atienden la médula de cosas que vivía el puertorriqueño de a pie. Por ejemplo, está la de prohibir el cobro retroactivo de los peajes de autoexpreso por el periodo desde el 20 de septiembre de 2017 y mientras durase el estado de emergencia decretado por el gobernador que describió el profesor Vázquez Irizarry. Había otra para enmendar el Código de Rentas Internas a los fines de que los agricultores estén exentos del pago del IVU en la adquisición de todo equipo, maquinaria o infraestructura a raíz de las pérdidas que tuvieron con el huracán. También se proponía, y esta no se convirtió en ley, lamentablemente para nosotros, para enmendar el Código de Rentas Internas y eximir del pago del IVU los primeros 5,000 pesos que nosotros usáramos para comprar bienes muebles adquiridos para reemplazar la propiedad del hogar que fue dañada, destruida o perdida a causa del paso del huracán María. La Asamblea Legislativa en el modelo republicano de gobierno es la primera que se menciona en la Constitución. Va por encima de la rama ejecutiva y de la judicial. Nosotros estamos acostumbrados por la cobertura mediática a que el gobernador lo vemos casi como un caudillo, casi como un jefe, como un presidente, y la realidad es que en el modelo constitucional la rama legislativa se supone, en teoría, que tenga más poder o más influencia porque es el representante máximo, el más directo del pueblo. Son 78 personas
que representan a diferentes regiones o diferentes ¿verdad? Regiones, en el caso de los que no son at large, los que no son por acumulación, pero hay muchos legisladores porque se supone que sea la muestra más representativa de nosotros como gobierno republicano. Así que, dicho eso, tienen unos poderes amplios de investigación que me parece a mí que no se han usado al máximo todavía. Y esos poderes amplios de investigación, ustedes que son estudiantes de ciencias políticas, saben que se han usado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico para investigar asuntos puntuales. En Puerto Rico, pues el caso más famoso es Cerro Maravilla. En Estados Unidos hay Watergate y un sinnúmero de otras investigaciones congresionales. O sea que ese poder investigativo que tiene la rama legislativa, a mi juicio, hasta el momento no se ha usado al máximo. ¿Y con qué asuntos particulares podría atenderse? Y le di un saborcito de algunas medidas presentadas. Está la de rehabilitación de hogares, está el proyecto del Senado 666, que es para prohibir que energía eléctrica, para prohibir a la Autoridad de Energía Eléctrica la facturación y cobro a sus clientes por el consumo de energía eléctrica reflejado en contadores, producto de energía que no sea generada por dicha corporación. Eso está aprobado y nadie le ha hecho caso. Esos poderes amplios de investigación que tiene que tiene la rama legislativa, a mi juicio, no se han usado al máximo y se podrían usar, por ejemplo, para cosas medulares y que están en nuestras narices. Hoy se reporta a la prensa que hay 366 semáforos en cruces importantes de Puerto Rico que no están funcionando a 8 meses del huracán María. ¿Por qué? ¿Por qué no se interpela al jefe del Departamento de Transportación y Obras Públicas? ¿Por qué no se ha enmendado el Código de Construcción? ¿Por qué la industria de seguros no se ha regulado mejor, no se le ha puesto el cascabel al gato cuando yo estoy seguro y por experiencia personal sé que muchas personas, beneficiarios de seguros, no han recibido los seguros y estamos a 2 semanas de que inicie la nueva temporada de huracanes cuando no se ha pagado los seguros del pasado 20 de septiembre? Y estoy hablando de construcciones grandes, de edificios grandes, así como de beneficiarios, como en mi caso, a mí me deben 300 pesitos, que no me han dado desde septiembre 20. El toque de queda, ya el profesor Vázquez Irizarry lo mencionó. Y otra cosa, y sé que se me acaban los 7 minutos iniciales, pero otro asunto puntual que me parece que, a pesar de las 162 medidas que yo les he mencionado, no ha sido atendida y que para mí, a mi juicio personal, es la más importante, existe un tax, un impuesto al inventario. Y eso fue lo que provocó que cuando llegara María, tras el paso de María, muchos establecimientos no tuvieran suficiente stock, no tuvieran suficiente mercancía acumulada, porque el sentido lógico de negocios dicta que no quiero tener demasiados suministros porque me van a hacer tributar sobre todos esos suministros, así es que mantengo el stock bajito por un cálculo estrictamente de negocios. ¿Qué pasa? Que cuando vino un huracán de esta categoría y dejó a Puerto Rico desprovisto, no teníamos suficiente suministro. Si de verdad hay seriedad en que se atienda, en que se cambie, en que la Asamblea Legislativa haga un cambio real, ese asunto del impuesto al inventario de los comercios tiene que atenderse. De las medidas que yo he podido evaluar, no he visto nada de esos efectos, ni tan siquiera una resolución investigativa para evaluar el asunto. Así es que dejo eso por el momento como planteado para luego hablar, y quisiera tocar luego en el turno posterior la creación en un momento que hubo de una oficina, a cargo me parece que era de Omar Marrero, que iba a estar encargada de recibir todos los fondos federales para distribuirlos, y la rama legislativa me parece que correctamente puso una bandera roja porque en la teoría, ¿verdad? Ya esto cambia con la Junta de Control Fiscal, pero en la teoría se supone que sea la Asamblea Legislativa quien dicte el presupuesto y quien dicte para dónde va el dinero, para qué prioridad social va cada partida de dinero, y la agencia que les estoy mencionando pretendía recibir esos fondos federales y gastarlos a juicio del Ejecutivo. Y pues ahí hubo un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo que me pareció interesante, que me pareció correcto de parte de los representantes de la Asamblea Legislativa, pero lo voy a dejar
para el turno posterior, porque sé que ya me he excedido. Esta segunda ronda de preguntas, quisiera que los panelistas abordaran un poquito más en detalle de las controversias jurídicas constitucionales que pudieran surgir como parte de algunas actuaciones de la rama que hoy están representando. Por ejemplo, sé que el juez está un poco limitado, ¿verdad?, ya que ocupa un cargo en la rama judicial, pero sé que usted elaboró algunos temas en un artículo de revista con relación a los términos prescriptivos, si la rama judicial los puede aplazar o no. Quisiera que el profesor William Vázquez Irizarry hablara más sobre los estándares a la luz de la jurisprudencia vigente, estos toques de queda o algunas órdenes ejecutivas, si pasarían o no el crisol constitucional. Y quisiera también que Leo entonces elaborar un poco más cómo la Asamblea Legislativa trató de protegerse en algún sentido, ya que en una crisis se robustece más el Poder Ejecutivo. Sí, esas medidas de extensión de los términos, usualmente la rama judicial las adopta. Y no solamente en estos casos de emergencia nacional, ¿verdad?, como fue el huracán, sino cuando hay problemas de mal tiempo y otras contingencias por breves periodos de tiempo. Y es usual que se atienda ese proceso, esas contingencias de esa manera. Ahora bien, ¿cómo podemos enmarcar eso? En la facultad que tiene el Tribunal Supremo, ¿verdad?, de administrar la rama judicial y de determinar cómo es que los abogados y en qué condiciones los abogados comparecen a ese foro. Es una medida administrativa que usualmente se usa, y aquí yo pensé que iba a dar más problemas, ¿verdad?, por la interpretación, pero por lo menos del registro informal que yo hice, la gente cogió la medida, ¿verdad?, cogió la señal, y no encontré mucha litigación con relación a términos vencidos dentro del parámetro de la directriz que se dio. O sea que la rama, a mi juicio, puede hacer eso como parte de la facultad que tiene bueno, eso no tocarlo mucho, el juez presidente para administrar la rama, y puede que tomar estas medidas administrativas y se tomaron, generaron menos conflictos, por lo menos de lo que yo vi allí, que lo que yo esperaba. Lo que sí puede haber problemas, y todavía no me he enterado, si los hay, no me he enterado de algún caso, es como estas medidas, en este caso extrema, ¿verdad?, extensa, del 19 de septiembre al 30 de noviembre, pueden afectar, y aquí soy, ¿verdad?, estudiante de ciencias políticas, el derecho a juicio rápido de los confinados. Usted sabe que, ¿verdad?, por razones por fundamentos constitucionales, usted tiene que, ¿verdad?, procesar al imputado en 180 días, 6 meses. Y hay unas razones por las cuales, y en ciertas circunstancias, el imputado puede solicitar, ¿verdad?, su excarcelación o su liberación o exoneración de responsabilidad, si el Estado no es lo suficientemente diligente en procesarlo en ese tiempo. Sin embargo, aquí hay un escenario que quedó al descubierto, que yo no sé cómo se ha resuelto todavía. Hubo que vencer los 180 días de unos cuantos confinados. ¿Y a quién se le imputa esa tardanza? Al Estado. Habría que reconocer una causal nueva de extensión de juicio rápido por causa mayor. Esos son problemas que quedan al descubierto con esta medida que tomó la rama. Y que, bueno, independientemente de la rama, ¿verdad?, el conflicto entre la Constitución y esta contingencia para el cual nosotros no estábamos esperando. Estamos ahí. William. Desde un punto de vista de la posibilidad de controversia en los tribunales, esto es un tema, digamos, clásico de derecho público en Puerto Rico y en muchos países en términos de qué hacen, o sea, cómo van a atender, cómo deben atender los tribunales declaraciones de emergencias por parte del Ejecutivo. Es difícil porque hay dos enfoques históricos, ¿verdad?, también de cómo esto se da.
Por un lado está el planteamiento de la deferencia, que los tribunales deben tener deferencia a las declaraciones de emergencia. Al fin y al cabo, si la emergencia es real, la intervención por parte del tribunal lo que puede estar es interfiriendo con la capacidad del Ejecutivo de tomar medidas, siendo el Ejecutivo el organismo más competente para poder actuar en esa situación de emergencia. Eso es un enfoque. El otro enfoque es el enfoque de que en muchas ocasiones, recuerden, la premisa de la emergencia es que hay unos procedimientos ordinarios y cada uno de los requisitos de esos procedimientos ordinarios responden a un interés público. Pues en la subasta tiene que haber competencia porque eso protege los fondos públicos. Llega la emergencia, eso tiene que ceder entonces por el hecho de que hay que comprar medicinas para centro médico y no podemos esperar 3 meses para una subasta porque se nos acabó la penicilina en el centro médico. Ahora, el problema es que en ocasiones, como el resultado es eximir de procedimientos que siempre habría que cumplir, hay un atractivo para el Ejecutivo de utilizar las emergencias como un subterfugio y lograr entonces a través de la declaración de emergencia lo que hubiera querido lograr, pero que se le imponen entonces unos requisitos. Entonces, esa realidad, ¿cómo la asume la rama judicial? Porque si es un subterfugio, entonces si la rama judicial opta por ser muy deferente al Ejecutivo, está entonces siguiéndole un juego de subterfugio. Y recordemos que aun cuando se suele describir a la rama judicial como que su labor es interpretar normas, esa es una visión demasiado neutral porque una interpretación la puede hacer un árbitro. El rol de la rama judicial en términos de separación de poderes es un rol de control. Y si ese control no lo ejerce la rama judicial, posiblemente no lo va a ejercer ninguna otra rama. Porque claro, otro sería, no, es que lo va a ejercer el legislativo. Bueno, pero ya aquí Leo también nos dijo por qué el legislativo no lo va a ejercer. Tomemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos después de septiembre 11. Bush como presidente. Bush tomó un montón, estuvo 2 años, 3 años tomando medidas en términos unilaterales como presidente, en lo que podría ser en menoscabo de los poderes del Congreso en términos legislativos. Lo interesante era que el Congreso era republicano y el Congreso no levantó un dedo para reclamar sus poderes, porque a veces las dinámicas políticas tornan en ineficaz lo que es el esquema de separación de poderes. El Bush quería hacer las cosas por su cuenta, quería tener la libertad. El Congreso, los congresistas, no querían meterse en lo que eran unas decisiones bien delicadas y que tenían inclusive repercusiones políticas, y un poco que el calentón lo coge entonces Bush. Y que siga, nosotros no vamos a entrar. Todo eso en menoscabo del control entonces que debía haber. Así que es importante que las ramas judiciales institucionalmente y los jueces pues tomen conciencia de esto y ese rol de control que deben tener en situaciones como esta. Me pasé ya del tiempo, ¿verdad? No, claro que no. Bueno, si puede elaborar un poquito más si desea. Lo voy a dejar para la próxima. Perfecto. Leo. Quisiera primero responder a uno de los señalamientos que hace el juez en el ámbito penal. La Constitución provee para que nadie esté encarcelado esperando juicio por más de 6 meses. Es decir, si usted se le acusa de cometer un delito y la fianza usted no la puede pagar, va a la vista de regla 6 de fianza y no puede pagar la fianza, usted va a estar detenido, sumariado le llaman. Si el juicio suyo no ha comenzado en 6 meses, se le excarcela a través de un habeas corpus. Habeas corpus es una frase, los abogados se inventan frases en latín para parecer que son más inteligentes. Y dicen habeas corpus, que significa produzca el cuerpo. Habeas corpus, después de 6 meses sin que haya iniciado un juicio, es un derecho constitucional. Como bien señala el juez, surgió esta controversia y la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público del Estado, planteó, oigan, yo sé que dice 6 meses, pero María fue otra cosa, María es... Y los abogados de defensa dijeron, la Constitución es la Constitución y la letra de la ley está claramente establecida ahí, que dice 6 meses, será excarcelado si no ha iniciado un juicio, no dice, no tiene un footnote, no tiene una nota al cárcel que dice, excepto en un caso de huracanes.
No dice ninguna excepción. Esto llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y estaba pidiéndole, mira, aquí me contestó alguien que bregó con ese caso para decirles el nombre del caso. Pueblo versus Aponte Ruperto, 2018, TCPR 2. Ese caso resolvió que, en efecto, la persona imputada debía salir excarcelada porque habían transcurrido los 6 meses a partir de que había sido arrestado. No significa eso que el juicio se cayó, no significa que el caso se cayó, significa que el proceso judicial, ¿verdad? El proceso criminal continúa estando el acusado en la libre comunidad y no preso. Así es que, pero este tipo de cosas, este tipo de controversia surgió y llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico precisamente porque, oigan, esto no había pasado, no había mucho sobre lo cual marchar porque es, como promesa, es novedoso, estamos en terreno novel. Quisiera retornar un poco a lo que dejé en la entremesa de mi primera intervención. Y volviendo un poco a lo que decía el profesor Vázquez Irizarry, esta creación de esta agencia que pretendía coger todos los fondos federales y distribuirlos como el Ejecutivo entendiera, tuvo 2 dificultades principales. La primera fue que se pretendía crear una agencia sin que la legislatura la creara. El legislativo había dicho, voy a montar un kiosco nuevo aquí, y la Asamblea Legislativa nada tiene que ver. Eso no se puede. Y pues por ende lo cambiaron para que esa agencia ese vehículo que les estoy explicando estuviera bajo la APP, bajo el organismo de las alianzas público-privadas. Y el segundo gran escollo es que en la teoría se supone que sea la Asamblea Legislativa quien dicte para dónde van los fondos y la rama ejecutiva pretendía abrogarse esa función. El concepto básico de los pesos y contrapesos es ese, que haya que nos velemos unos a otros. Y yo sí pienso, yo coincido con la premisa de este turno, de si el Ejecutivo pretende abrogarse más poderes. Yo pienso que sí, que sin duda, y que la Asamblea Legislativa, y aquí quizás el profesor Vázquez Irizarry tenga otra idea, pero yo sí pienso que la Asamblea Legislativa se los ha permitido, y no simplemente esta Asamblea Legislativa, sino que por los pasados 20 años en el derecho administrativo, que el ducho aquí es el profesor Vázquez Irizarry, la Asamblea Legislativa, a través del derecho administrativo, delegándole a las agencias a hacer reglamentos que en efecto se convierten en ley, le ha delegado un poder grandísimo a la rama ejecutiva y se ha quitado a sí mismo poderes. Y eso se vio en la práctica a través de la Ley 5 de 2017 de la Ley de Emergencia, y se vio en la práctica con el manejo de todo lo que tuvo que ver con María, excepto que con este caso puntual que les estoy diciendo, que me parece importante que la Asamblea Legislativa, como quien dice, sacara pecho y dijera, no, espérate, tú no puedes montar una agencia a lo loco sin que nosotros la hayamos hecho, ustedes no pueden distribuir chavos a los WPP sin que nosotros tengamos algo que decir. O sea que esa pelea saludable, a mi juicio, es sexy mediáticamente, porque mira, están peleando, Rosselló y Ricky y Tommy están peleando, y es chévere, la pelea a nosotros nos gusta, pero en términos más abstractos, democráticos, académicos, también me parece que es saludable, porque la rama legislativa, contrario a una tendencia que yo por lo menos había identificado a través del derecho administrativo de delegar poderes, a mi juicio muchas veces innecesariamente, vi aquí que sí están diciendo, wait a minute, hold your horses, y que ese intento sea solapado, sea pragmático, sea por la razón que sea del Ejecutivo de tratar de abrogarse poderes, tuvo un contrapeso con las manifestaciones y las acciones de la rama legislativa. No sé si tú coincides con eso, William. ¿Puede reaccionar? Claro que sí, William. Sí, o sea, coincido en términos generales. De hecho, añadiría que, y no es que no sea
por esto menos importante, pero posiblemente una de las razones de la Asamblea Legislativa para haber rechazado la oficina, más allá de una reivindicación histórica de sus facultades constitucionales, tiene que ver con el mero hecho de que esa oficina iba a tener entonces la facultad de administrar muchos de los fondos federales que iban a venir con motivo de la ayuda, y eso es algo que en términos políticos pues la Asamblea Legislativa no iba a querer, lo cual no es que sea menos importante por eso, porque el sistema está diseñado, pues en parte la idea de freno y contrapeso es para que intereses como esos sean entonces los que entren en juego. Más o menos abundando en el tema que ellos traen y estrictamente desde el punto de vista pedagógico para los estudiantes, ¿verdad? Yo tengo que ser más tímido aquí porque los jueces estamos estamos obligados, ¿verdad?, a resolver controversias reales, ¿verdad? Case and controversy. Y no podemos interpretar y dar interpretaciones sobre situaciones fácticas, hipotéticas, ¿verdad? La adjudicación judicial aborrece la especulación. Con esa aclaración, aquí yo lo que quiero es abundar en términos bien generales, sabiendo que no estoy adjudicando ningún caso por específico, porque no ha habido ningún planteamiento ante mí. Que esos casos como los que presenta el profesor Vázquez y el compañero Aldrich, ¿verdad?, son espinosos. Porque la función que tiene que hacer el tribunal es de eso, de contrapeso. Y eso hay que hacerlo caso a caso, sabiendo y respetando que hay un juego de poder que es parte de las reglas de juego y que usted no puede intervenir. En la cultura jurídica nuestra, y todo esto es bien abstracto y más bien lo dirijo pedagógicamente, impera, en la cultura judicial nuestra, impera mucha deferencia a las determinaciones que tomen los otros dos cuerpos. Incluso la jurisprudencia del Supremo exige que haya circunspección. Y a menos que no haya una situación arbitraria, que no es fácil de identificar, porque los cuerpos se cubren, ¿verdad?, y guardan las apariencias. Hay mucho respeto a la rama judicial ante esos conflictos, que uno tiene que reconocer que son conflictos de poder, y mientras que no se quiebren las reglas de juego en su situación extrema, hay que dejarlos correr. Voy a pasar ahora a la última ronda de preguntas. También pueden aprovechar a concluir algún tema, ¿verdad?, que quisieran que abundaran en un pasado turno, y es de cara a la próxima temporada de huracanes, que comienza desafortunadamente en unas semanas. ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿hace falta una enmienda constitucional? ¿Hace falta más legislación? Desde aún de los poderes delegados, ¿hace falta más ejecución? En su opinión, desde el punto de vista de las ramas en las que se representan, ¿qué deberíamos hacer de cara a lo que va a ser, ¿verdad?, el calentamiento global y va a ser la orden del día? Sí, ahí de verdad yo creo que aquí se exige la circunspección de mi parte, porque en primer lugar no tengo los datos de cómo han funcionado las medidas que tomó la rama judicial ante este episodio. Y yo creo que, ¿verdad?, si estuviera aquí el director de OAT, estaría en mejor posición de hablar de eso. Así que en ese sentido, ¿verdad?, pues yo cedo el turno. Yo lo que quisiera añadir, y un poco por necesidad, ¿verdad?, pues muchos de los conflictos de lo que es los retos que esto tiene para el Ejecutivo, pues tienen que ver con la relación con el Poder Legislativo. Yo creo que está claro que hubo una utilización de facultades por parte del gobernador que la autoridad legal, o sea, es cuestionable. Yo, una vez que mencioné esto hace unos meses, poco después de huracán, pues hubo alguien que brincó a decirme, pero tú no viste, en el tema del toque de queda, no se podía salir, que si los postes, bueno, esto no es un asunto de uno evaluar la deseabilidad y la necesidad inmediata que había. Lo que quiero decir es que independientemente de eso, la autoridad legal no está clara. Así que dando todo el beneficio de la duda al gobernador de que se tomaron unas medidas que se entendían que respondían al mejor interés público y que había que estirar
la interpretación de la ley en ese momento, no hay razón alguna para entrar a una nueva temporada de huracanes sin que el tema esté atendido. De hecho, no quería dejar de mencionar, hubo una medida, aparte de del intento de creación por orden ejecutiva de esta oficina, hubo otra acción de rechazo por parte de la Asamblea Legislativa a una pretensión del gobernador, y esta pretensión era la aprobación de una ley, que era una ley que es el proyecto PDLS 665, que fue presentado el 17 de octubre del 2017. Esto es un proyecto de fortaleza. Fue un proyecto que pretendía crear, no sé si tiene el título ahí, 665. Pretendía crear una ley para emergencia. Y este proyecto, que es de fortaleza, le concedía al gobernador una lista de poderes que coincide con los poderes que el gobernador utilizó por orden ejecutiva después del huracán. Y no solo eso, es que tenía al final una disposición, el artículo 10.1, que decía lo siguiente: se reafirma la validez de las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador y aquellas órdenes, memorandos, cartas circulares o cualquier decreto administrativo emitido por cualquier agencia, instrumentalidad, corporación pública adscrita a las ramas ejecutivas desde el 17 de septiembre de 2017 hasta la fecha de aprobación de la presente ley. Esta Asamblea Legislativa reafirma que todas estas fueron promulgadas conforme a los poderes extraordinarios conferidos por la ley que les mencioné que invocaba la orden ejecutiva. Esto es lo que decía el proyecto de administración de Fortaleza, después de incluir un montón de artículos dándole poder al gobernador para emitir toques de queda, para suspender convenios colectivos, para eximir de requisitos de contrato, para dar inmunidad, todo eso recogido en la ley. Y esta ley fue rechazada por la Asamblea Legislativa, lo cual como mínimo pues arroja una sombra entonces sobre todo aquello que se hizo. Lo que queda es el reclamo que tendría el Ejecutivo en términos de que lo podía hacer. Pero digo, esto claramente lo que denota es un mínimo de ánimo de que no hace falta que la Asamblea Legislativa cubra esto que pasó. Así que no es que tengamos que salir corriendo a aprobar algo así, pero la verdad es que sería una irresponsabilidad si la Asamblea Legislativa no toca estos temas en vista de la experiencia. Tocarlo es, pues mira, si creemos como sociedad que el toque de queda es una medida que puede ser necesaria, pues a quien le toca definir los parámetros de ese toque de queda, cuánto pueden durar, es a la Asamblea Legislativa con unos requisitos mínimos, unas condiciones mínimas. Ahora mismo está totalmente en manos del gobernador. ¿Cuánto va a durar la declaración? Los parámetros que va a tener ese toque de queda. ¿A quién va a aplicar? ¿A quién no va a aplicar? ¿Cómo se va a notificar el toque de queda? ¿Cuán formal va a ser esa notificación? Todo eso en este momento son temas para atender. Si queremos incluir la suspensión de convenios colectivos, definitivamente son temas que tienen que ser atendidos por la Asamblea Legislativa en términos de por lo menos llegar a un nivel mayor de concreción. No hay razón alguna, repito, para base de la experiencia vivida, entrar en un nuevo escenario de emergencia con lo que tenemos en este momento en términos de unas disposiciones bien generales de la ley y lo que sería entonces pues lo típico también de problemas del Ejecutivo en situaciones de emergencia. Se hacen unas interpretaciones demasiado agresivas de lo que se puede hacer, no son cuestionadas por la Asamblea Legislativa, muchas veces no llegan casos a los tribunales y se convierte entonces en una esfera de acción que antes no existía y ganaron un territorio, ganaron un terreno de una manera que es cuestionable. Y repito, podemos criticar al gobernador, pero dando aún por bueno que todas las medidas que se hubieran tomado fueran para responder al mejor interés público, el estado de las normas al respecto tiene que ser atendido y eso le tocaría a la Asamblea Legislativa. Yo pienso que, usando el toque de queda como ejemplo,
no era legal y que poco importaba. A nosotros nos importa porque somos analistas, abogados, constitucionalistas, lo que sea, pero cumplía su efecto práctico en la sociedad. Es decir, no puede salir, lo dice el gobernador. Poca gente escudriña esto como nosotros y lo analiza como acaba de ser el profesor. Tenía el efecto de que, llegó un Twitter que no puedo salir, pues no voy a salir, imagínate tú. Y tenía el efecto de mantener una apariencia de ley y orden. Y a poca gente en ese momento que no tenía luz, que no tenía agua, que tenía temor por su seguridad, le llamaba a hacer un ejercicio de autoevaluación jurídica legal. Cumplía su efecto práctico de ley, de dejar una semblanza de ley y orden en la sociedad, a pesar de que, a mi juicio, ese toque de queda, por diversas razones, por ambiguo, por vago, por diferentes razones, era, a mi juicio, ilegal. De nuevo, ¿qué se puede hacer distinto? Pues yo creo que el profesor lo menciona claramente. Lo del toque de queda se tiene que atender, los parámetros generales, la Asamblea Legislativa lo debe circunscribir a unos parámetros específicos, pero más allá de eso, yo creo que la Asamblea Legislativa ha desaprovechado de nuevo los amplísimos poderes investigativos que tiene para, olvídense para descifrar nosotros como sociedad qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió en Sudáfrica después del apartheid. Tenían unas comisiones de la verdad que buscaban no necesariamente en pro de legislar, sino averiguar nosotros mismos una introspección. Que ustedes, cuando salen mal en un examen o cuando algo les sale mal en la vida, uno tiene una introspección. ¿Qué hice mal? ¿Qué puedo cambiar? Por lo menos se supone, ¿verdad?, que hagamos eso para mejorar. Yo lo trato de hacer, no siempre me sale, pero uno lo trata de hacer, y como sociedad, la Asamblea Legislativa es nuestro representante. Están primeros en la prelación de menciones en la Constitución. Ellos son los primeros. Y por lo menos nos deben eso, y nosotros les debemos reclamar eso, que una comisión de la verdad de qué pasó, y eso se puede lograr a través de los poderes amplísimos investigativos que tienen. No sabemos por qué Energía Eléctrica contrató a una corporación de 2 personas con 2 años de experiencia y obvió el proceso regular de llamar a las APA, como le dicen, a las otras utilities de otras jurisdicciones. No sabemos eso al día de hoy. La Asamblea Legislativa podría arrojarnos luz sobre por qué eso sucedió así. ¿Por qué, de nuevo, los semáforos? ¿Por qué a 8 meses hay 366 semáforos en cruces que no funcionan cuando hay luz? ¿Por qué no se atendió con urgencia a las égidas, específicamente las que están en Atorrey? ¿Cuál es el plan de cara al futuro? O sea, unos porqués que den respuestas a qué vamos a hacer ahora, a 2 semanas de esto. Los alcaldes, no hemos mencionado en esta mesa todavía a los alcaldes. Hay 78 alcaldes y fueron la primera línea de respuesta en esta emergencia. No ha habido todavía un diálogo con ellos. Ayer mencionaban los alcaldes de la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes, que agrupan la Federación a los PNP, a los alcaldes PNP, la Asociación a los Alcaldes Populares. 45 populares, 33 PNP, no han dicho, ellos coinciden todos en que no ha habido un acercamiento de parte del Ejecutivo para empezar a planificar. Y ustedes dirán, bueno, sí, es que empieza en junio primero, pero realmente los huracanes empiezan a amenazar en agosto. Yo no sé si ustedes viven en Puerto Rico, pero junio y julio históricamente no se trabaja demasiado en Puerto Rico. O sea que yo no estoy muy esperanzado en ese consuelo de que no, es que en junio y julio vamos a cuadrar todo, porque me sospecho que no va a ser así. El jefe de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, ha dicho que Puerto Rico está listo para la próxima temporada de huracanes. Diferentes ex jefes de manejo de emergencia. Manejo de emergencias es la agencia, es una agencia pequeña, pero es importantísima, cobra un rol mucho más vital en este tipo de situación. Y se supone, decía Epi Jiménez ayer, el ex director de emergencias médicas, que se supone que esté bajo el mando directo del gobernador y responda directamente a él, que sea una agencia aparte y separada. Ahora mismo está bajo la sombrilla gigante
de todo lo que tiene que ver con seguridad pública. Y Héctor Pesquera, al decir que estamos listos y que cada agencia tiene que responder si está lista o no, denota que no sabe lo que está hablando y que no está listo. ¿Por qué? Porque la función de emergencias de AEMET, de la Autoridad de Emergencias Médicas y Administración de Desastres, es precisamente coordinar con las diferentes agencias que esté listo. Así que volviendo al punto de qué puede hacer la Asamblea Legislativa distinto es, número uno, usar sus poderes investigativos para alguna suerte de comisión de la verdad, de que nos digan qué fue lo que pasó, qué estuvo mal en ese diálogo, esa introspección. Nosotros como sociedad, a través de la Asamblea Legislativa, pudiéramos tenerla, no la hemos tenido. Así que eso es lo primero. Lo segundo, más concreto, es que yo creo que emergencia, la autoridad, ¿cómo se llama? Esa. Debería estar sola aparte y responder directamente al gobernador. Y con esas dos medidas, una más etérea, la otra más concreta, yo creo que la Asamblea Legislativa podría llevar a Puerto Rico a estar en un estado mucho menos vulnerable del que estábamos el 19 de septiembre. Sí, William. Me queda poquito Sí. tiempo. Pero... ¿Cómo? Sí, ok. Puedo. Ok. 2 minutos. Algo una recomendación bien concreta también, que no quiero dejarla pasar por alto. Las declaraciones de emergencia, si se van a reconocer, o sea, si se va a brindar la autoridad, siempre significa un sacrificio, siempre significa sacrificar unos procesos que en otras circunstancias pues lo defenderíamos como corresponde al mejor interés público. Y hay, como quiera, algunas medidas que uno puede tomar para tratar de mantener un balance. Por ejemplo, algo muy básico, asumiendo que pueda haber, que se autoriza que haya toque de queda, asumiendo que se autoriza que se suspendan convenios colectivos, asumiendo que se autoriza que se puedan otorgar contratos sin cumplir con los requisitos, que se puedan hacer compras sin subasta. Algo mínimo que se podría hacer es exigir transparencia respecto a eso. O sea, si uno tuviera una disposición así, uno entonces podría acceder a una página de internet en el gobierno y saber cuántas personas fueron detenidas después del toque de queda, o a raíz del toque de queda, cuántas personas fueron acusadas, arrestadas a raíz del toque de queda. Uno podría ver la lista de convenios colectivos que fueron suspendidos a base de la autoridad. Uno podría ver una lista de los contratos que fueron otorgados sin cumplir requisitos a raíz de la emergencia. Y la contestación puede ser, pero es que los contratos como quiera, y así pasó, se emitió después una orden ejecutiva para decir que se tenían que registrar como quiera en la oficina del Contralor. Sí, pero eso no es el tema es que el gobierno a quien se le va a conceder la capacidad de actuar después de una declaración de emergencia, esté sometido entonces a un rendimiento de cuenta en términos de informar qué hizo con los poderes de la emergencia. Y eso de ordinario no lo va a hacer. Eso ordinario no lo va a hacer porque la información que va a dar es pues cuántas casas tienen ya agua, cuántas casas tienen electricidad, pero visibilizar los sacrificios que se hacen, eso yo creo que es algo bien básico, simple, y quería pues puntualizarlo como una medida concreta. Pues, ¿tiene algo que decir para concluir? No. Quiero agradecer a los distinguidos panelistas por haber sacado de su cargada agenda y tener este aleccionador diálogo. Quiero que les demos un fuerte aplauso. Yo no quiero concluir sin antes darle un pequeño obsequio a los panelistas. En el centro correccional de Bayamón hay unos confinados que crean bolígrafos. Ellos los confeccionan con madera y le ponen las iniciales a las personas. Y yo consideré que era un buen detalle, ya que esta organización tiene el objetivo de fomentar el debate constitucional, y hay una cláusula constitucional que es la rehabilitación y no se le da mucha concreción, y creo que de esa manera comprando esos bolígrafos le ayudamos a ellos a pagar las pensiones alimenticias, a comprar sus cosas en la cárcel. Así que voy a pasar a darle entrega. Si le doy uno que no son sus iniciales, se lo pasan a la rama hermana. Creo que había puesto el orden correcto. Este es de Leo William. Sí, en el Centro Correccional de Bayamón, el 25% se queda del Departamento de Corrección, el resto son lo de los confinados que trabajan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Microjury, a la Universidad Interamericana, a la Asociación de Estudiantes de Gobierno del Recinto Metro de la Universidad Interamericana, y esperamos que podamos continuar con actividades como esta y fomentar el diálogo constitucional. Muchas gracias por estar aquí.